Bueno, saludamos en a buenas horas a Nira Fierro, ella es secretaria de organización del PSOE y también presidenta del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Encantado de saludarte y lo primero que tengo que preguntarte es ¿qué tal el carnaval? Bueno, pues tengo que decirte que he descansado, o sea que este carnaval no salí, me estoy reservando para este fin de semana que es la Piñata Chica en Tacoronte, que son nuestros carnavales, un carnaval más pequeño, más familiar, muy divertido, del pueblo, vamos, porque esta semana intenté descansar, tuve un mes de enero muy intenso, visitamos pues prácticamente la totalidad de las agrupaciones del PSOE de todas las islas no capitalinas y al final llegó esta semana de los días de festivos de febrero y yo solo me apetecía estar en casa y ver las pelis de los Goya. O sea que... Podría tener el titular entonces. Creo que puede ser a lo mejor la primera persona de Canarias que no ha disfrutado el carnaval o en Tenerife, porque si había 400.000 Bueno, personas ahí bueno, en Santa Cruz. yo me estoy reservando, insisto, para Sí. la Piñata Chica. Que no quiere decir que no te guste el carnaval ni que no hayas querido estar, No, sino para que nada. De es hecho, normal. creo que quitando el año de la pandemia, el resto, pues, viernes de piñata, sábado, lunes y lo que haga falta. Y antes de entrar en otros temas fuertes, aparte de ese carnaval chico, como dice Nira Fiero, que va a disfrutar, ¿puede ser real esa cifra de más de 400.000 personas ahí en Santa Cruz en ese día, en ese sábado, que era una imagen pero espectacular? ¿Tanta gente? ¿Eso es normal? Bueno, es verdad que los carnavales de Santa Cruz de Tenerife siempre concentran a mucha gente, ¿no? Siempre nos sorprende esa imagen aérea, ¿no? De toda la avenida Anaga, ¿no? Ver tanta gente. Es difícil contarlo, pero una evidencia es que Santa Cruz rebosa siempre que son los carnavales, ¿no? Mm, Y es muy difícil acceder a la ciudad, es difícil hacer cualquier cosa, es difícil moverse, uno va caminando sin tocar el suelo porque lo lleva la masa claro. a ritmo de Celia Cruz y ese es el carnaval, ¿no? Ese es también lo que uno espera encontrarse cuando va a Santa Cruz. Sin duda, sí, sí, la verdad que bueno, tremendas las imágenes brutales y yo creo que es también un gran motor económico el que se genera en esos días y que muchos, pues por fortuna, también pueden seguir adelante por ello. Bueno, actualidad. Lo primero, no sé si ha tenido oportunidad Nira Fierro de observar ese decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que ayer aprobaba el Gobierno de Canarias y que, si no me equivoco, sale publicado ya hoy en el boletín. ¿Ha podido verlo o por lo menos de lo que ha podido ver, qué le parece? Bueno, el decreto ley lo aprueban ayer, se publica hoy mismo en el boletín oficial, tenemos una lectura por encima de esa primera impresión que podemos tener del decreto. A primera lectura rápida, pues hay ciertas cuestiones que nos pueden preocupar y que vamos a poner la lupa. Sabemos también bueno, que el consejero ha partido de este decreto de sus contactos con determinados sectores y hay una cosa que nosotros tenemos bastante clara, ¿no? La emergencia habitacional o las dificultades de acceso a la vivienda no puede ser una excusa para abrir la puerta a hacer absolutamente todo y de cualquier manera. Canarias tiene un plan de vivienda que tiene que ejecutarse. La vivienda y la construcción de vivienda pública debe ser una absoluta prioridad. El consejero debe culminar el plan de vivienda aprobado en la legislatura pasada y redactar otro a partir del año 2025, que es cuando culmina. A partir de ahí, este decreto, pues lo que parece que viene hacer bajo la palabra de facilitar o ayudar a agilizar determinados trámites que no pueden ser la puerta para que, bueno, determinados sectores se beneficien de la emergencia habitacional existente, ¿no? Lo que debemos hacer, la administración lo que debe hacer es proactiva, no darle un espacio que debe ocupar la administración al sector privado, porque es la administración pública la que debe garantizar el acceso a la vivienda. La primera lectura, tenemos bastantes dudas y preocupaciones respecto a determinadas herramientas urbanísticas y a la utilización de determinadas figuras y eliminación de procedimientos administrativos con la excusa de la emergencia habitacional. Pero bueno, los datos indican que sí estamos en una emergencia habitacional, seguimos viendo casos de viviendas, ¿no? Que Pero es que los eso precios son... nadie lo discute, ¿eh? Sí, sí, pero por Nadie eso lo digo, discute, digo que nadie lo entonces discute porque pero no es la necesario propia ley entonces no poner habla. medidas urgentes que a lo mejor pasen por este camino, o lo digo más que nada porque si se crean Es que viviendas a lo mejor públicas, el estamos hablando de un decreto largo que plazo.
el decreto obvia determinadas como cuestiones como la propia aplicación del plan de vivienda o la aplicación de la ley estatal de vivienda. Por ejemplo, eso lo obvia. El decreto lo que habla es, pues bueno, de suspender determinados planeamientos, habla de eliminar determinados trámites como la evaluación medioambiental, y de construir en determinadas zonas o recalificar el uso de determinados locales para convertirlos en vivienda. Nosotros lo que apostamos es precisamente por dignificar la vivienda. Sabemos lo que ha pasado, lo que pasa en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que parece que es el ejemplo eh, del gobierno de Canarias en este uso de locales comerciales reconvertidos en viviendas, ¿no? Y estamos hablando de dignificar la vivienda, no de pues, infradotar, sí, el acceso público de la ciudadanía a la vivienda, ¿no? La emergencia habitacional es una realidad que hay que abordar desde lo público, con construcción de vivienda pública y con criterios objetivos para poderle hacer frente. Recordemos que Canarias lleva mucho tiempo, ciudades como Arrecife, sin construcción de materia de vivienda pública después de 26 años. Ahora mismo hay en ejecución y este año empiezan a construirse un buen número de viviendas, decenas de viviendas en el municipio de Arrecife. Lo que no puede hacerse y eso está en ejecución ya, lo que no puede hacerse es, con la excusa de la emergencia habitacional, dejar de construir vivienda pública o el gobierno eludir su responsabilidad para abrir la puerta a agentes privados con beneficios que no son públicos, sino son intereses empresariales que son legítimos, pero que no es lo que debe velar la administración pública, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, lo que se está haciendo es favorecer a esos sectores privados, en vez de a lo mejor pues, fomentar la construcción de vivienda pública, que no sé si a lo mejor tardaría más una vivienda empezar de cero que adaptar locales No, 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 comerciales o algunas que están inacabadas. lo que estamos diciendo y en la primera lectura del decreto es que obvia determinadas cuestiones como el plan de vivienda en ejecución o que obvia, por ejemplo, la aplicación de la ley estatal de vivienda y que definitivamente sí que hace que, bueno, que se eliminen ciertos trámites como la evaluación ambiental para determinados procedimientos, ¿no? Eso abriría la puerta a que a lo mejor se pudiera construir en lugares donde con una evaluación ambiental no se permitiría. Es un temor a lo mejor que ustedes pueden ver detrás de esta ley. Bueno, creo que esto lo puedes confundir con lo que se dijo en su día, ¿no? De que se Suelo podría rústico. construir en suelo rústico, que ya dijo el consejero de Planificación Territorial que no iba no iba a ser así. La evaluación ambiental es un informe necesario que vela por determinados criterios y que no puede ser la emergencia habitacional una excusa para eliminar ciertos procedimientos. El derecho administrativo y todos los procesos de la administración nacen precisamente para darle garantía al ciudadano, que es verdad que en ocasiones son engorrosos, pero nace fundamentalmente para que ir en contra de los abusos de la administración hacia los ciudadanos. Y lo que no podemos hacer nosotros es que determinados procedimientos los eliminamos con la excusa de que hay que facilitar determinadas cuestiones cuando tenemos dudas sobre el resultado que eso pueda tener. Y el hecho... Insisto, esto es una primera Sí, sí. lectura del día de hoy. Yo creo que el gobierno de España, junto al gobierno de Canarias en la legislatura pasada, y me consta que el gobierno de España lo va a seguir haciendo, fueron muy valientes con mucha financiación pública para la construcción de vivienda pública. Canarias llevaba décadas sin construcción de vivienda pública, sin un plan de vivienda con criterios objetivos, con determinados programas como la vivienda vacía con Canarias, probar con la construcción de vivienda vacía y con la compra de edificios. Y creo que lo fundamental es culminar y ejecutar ese plan de vivienda más allá de iniciativas legislativas que es verdad que puedan venir a ayudar determinados procedimientos, pero no pueden ser sustitutivos de otra cuestión. Y el hecho ya, y para cerrar este asunto, de, no sé, edificaciones que no se han terminado y que se puedan comprar y terminar, eso agilizaría bastante también a lo mejor el poder ver viviendas ahí donde vemos esqueletos ahora mismo de hormigón. Sí, ¿Esa parte cómo la ven? en esa materia ya se trabajó la legislatura pasada y eso también está incluido en el plan de vivienda, por lo tanto, tampoco es nuevo. También nos genera cierta duda que el propio decreto viene a modificar la ley del suelo. Hay ciertas cuestiones que tenemos que ver desde la serenidad, porque, insisto, no puede ser una excusa para hacer otras determinadas cosas que se puedan incluir en ese decreto. Bueno, estaremos pendientes de toda esa segunda lectura más amplia y también ver qué encuentran, qué les gusta, qué no les gusta. Y esta semana también viene marcada por
esas manifestaciones de los agricultores en Canarias, después de que hayamos visto pues que la península llevan tiempo saliendo a la calle. ¿De qué manera se puede solventar este problema teniendo en cuenta que es algo que ellos dicen que lleva ocurriendo hace mucho tiempo, que no es de un día Hombre, para otro? no son nuevas las reivindicaciones, y no solo en España. Las movilizaciones empezaron a nivel europeo hace ya unas semanas, precisamente por esa eliminación de la tasa, la subvención al gasoil, cosa que en España no se ha dado, porque España, nuestro gobierno de España, el gobierno que lidera Pedro Sánchez, no ha eliminado ningún tipo de ayuda en este sentido al sector agrícola, pero es cierto que no de ahora ni nuevo, es un sector que lleva sufriendo en primera persona los daños colaterales de todas las crisis sucesivas a las que estamos asistiendo. Y aún sin estas crisis, pues sufría una cuestión que parece básica, pero es que se pague por lo que se trabaja, ¿no? Y eso yo creo que es la reivindicación más básica, y para eso nosotros, y evidentemente también lo ha dicho el propio gobierno de España, ayer tuvieron una reunión con el ministro Planas, primero que la ley de cadena alimentaria se cumpla, ¿no? Y sea realmente efectiva, porque es cierto, y podemos apelar a otras leyes como aquella ley antitabaco o las reformas en las leyes de tráfico, que uno aprueba una ley, pero es cierto que tarda un tiempo en implementarse en su totalidad o no llega al territorio de la forma efectiva que uno piensa cuando la aprueba, ¿no? Y la ley de cadena alimentaria tiene que ser el elemento crucial que haga efectiva todas las reivindicaciones que el sector está haciendo de forma legítima, y con quien además mantienen una interlocución permanente con el gobierno de España, y también la han tenido con el gobierno de Canarias, también la han tenido con el Partido Socialista y con nuestro portavoz de Agricultura, y el Partido Socialista, vamos, lo tuvo claro desde el gobierno, con más ayudas que nunca al sector, precisamente para intentar aminorar pues el efecto de todas esas crisis, y lo va a tener que seguir teniendo claro en los próximos años, y con los retos que tiene el sector, que es uno fundamental, como por ejemplo el reto del agua, que estamos viendo que es y va a ser un debate central, no solo de políticas en materia, por ejemplo, de infraestructuras hidráulicas, que lo es, pero también de conciencia colectiva, de civismo y de sostenibilidad hídrica para las islas, ¿no? Y en ese sentido, esta que puede ser una de las reivindicaciones, como es también lo decía, con el cumplimiento del coste del trabajo y de la producción, reivindicaciones que evidentemente no son nuevas, que son legítimas y que tienen que tener un respaldo político con medidas efectivas. Y yo insisto, el ministro ha sido bastante claro, es bastante sensible en esta materia, y lo más importante es eso, entre otras cuestiones, que se pueda cumplir con la ley de cadena alimentaria. Y en el caso, por ejemplo, de Canarias y de estos agricultores, ¿qué puede hacer el gobierno de Canarias también para que, aparte de lo que puede hacer el gobierno de España, no sé, pueda ayudar también al sector primario y darles un empujoncito para que estén en Lo mejores condiciones? primero, lo primero que debe hacer el gobierno de Canarias es no seguir recortando el presupuesto de agricultura como lo hace en este presupuesto, que es el primer presupuesto del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, donde reducen considerablemente el presupuesto al sector primario. Más allá de eso, evidentemente, todos sabemos que hay elementos que son claves para el futuro y la sostenibilidad del sector, como puede ser evidentemente la tecnificación del sector o la incorporación de personas y el relevo generacional, ¿no? Que de esto hemos hablado también y mucho, y donde ha habido programas específicos, pero sin lugar a dudas es necesario. Y además de eso, que es mirando a corto o medio plazo, el presente inmediato, ¿no? El hoy, que es hacerles, con todos estos acontecimientos sobrevenidos, la crisis sucesiva, hacerles efectivas esas ayudas, como hizo el gobierno anterior, como digo, con ayudas como nunca, que vienen, insisto, a intentar paliar los efectos de las crisis, pero evidentemente sus reivindicaciones no son nuevas. Yo recuerdo incluso, no sé si me falla la memoria o no, pero antes de las anteriores elecciones incluso hubo un aviso de convocatoria de huelga, que al final no llegó a efectuarse por distintos motivos, pero es decir, que es un sector que tiene la reivindicación también como en su ADN, por lo débil que históricamente ha sido, y que parece incoherente, ¿no? Porque son Sí. el principal sector para que la ciudadanía pueda seguir existiendo, ¿no?
Sin duda, sí, sí, Y, sin y- ellos no y comemos. Está claro que sin ese sector es no tenemos evidente, es alimentos. Sí, sí, evidente, sí. es evidente. Em, Y los retos son múltiples, como también es verdad que las amenazas para ellos son múltiples, ¿no? Por eso es necesario, oye, la reivindicación es legítima, pero no perder nunca esos canales de comunicación con los gobiernos como se está haciendo. ¿Trabajarían ir a fierro en el campo? Solo por curiosidad. Bueno, te diré que yo no solo soy de Tacoronte, de familia de agricultores, mi abuelo cuidaba y tenía vacas, se levantaba bastante temprano para ir a hacer las papas, por lo tanto en mi casa comemos los tomates que se dan en casa, los pepinos que se dan en casa y las papas, salvo las que me trae Manolo Fumero de Vilaflor, también son las de mi casa, por lo tanto no es que no trabaje en el campo, es que vivo, mis tíos se dedican a la uva, es decir, Hmm. comemos los huevos de las gallinas que tenemos en casa. Esto Todo si producto de yo casa. si fuera de ciudad probablemente esta respuesta sería más compleja, pero Sí, viniendo de donde vivo, claro. Pero entonces lo ha eh, trabajado el campo, me refiero, que todo ha sí, bueno, ayudado siempre y en en esas tareas. casa lo conozco, Claro. quizás evidentemente no me dedico a la agricultura, pero sí que vivo en un entorno Hmm. pues donde además te tengo que decir que soy de un barrio, del barrio de San Juan, donde se instaura el mercadillo del agricultor de Tacoronte, que es uno de los mercadillos junto con el de la Vega San Mateo, pioneros en Canarias en los años 90, con un alcalde socialista en Tacoronte, con Guillermo Graham, y fue pionero en Canarias, donde se vende producto kilómetro cero, donde hay mucha gente que trabaja con sus manos el campo, mujeres y hombres que van a poner a la venta allí sus productos y quien no lo conozca, pues yo les invito a conocer ese mercadillo del agricultor de Tacoronte, ¿no? Por lo tanto, Sí, algo algo sabe. tengo, alguna vinculación tengo con la agricultura. Está claro. Bueno, como he nombrado Tacoronte y también nos hemos centrado en parte en Tenerife, ¿qué le parece que el Cabildo de Tenerife pues cierre ese enlace de Guamasa con la autopista del norte en horas punta, que según veíamos ayer el Cabildo de Tenerife y la presidenta decía, bueno, todo esto tiene detrás un respaldo y un informe de la Dirección General de Tráfico? ¿Cómo lo ve? Porque ha habido Bueno, yo alguna lo crítica, no primero, sé cómo será. y me consta porque así me lo trasladó ayer, que bueno, el Pedro Martín, que fuera presidente del Cabildo, actualmente senador y consejero del Cabildo, ha pedido ese informe porque no lo hemos visto, ¿no? Evidentemente, cuando tú cierras un acceso, probablemente la fluidez de la autopista mejora, pero estás trasladando el atasco a las carreteras secundarias y a los accesos a la autopista, que es lo que pasaba en esa prueba piloto. Cuando uno seguías por la carretera general, pues la cola la tenías en la carretera general. Evidentemente sacas coches de la autopista que se incorporan más tarde, pero toda la ciudadanía de Guamasa, del Tacoronte, que se incorporaba por esa autopista, coge la cola por la carretera general. Y Claro. eso es una realidad. Yo te puedo decir, José Luis, que yo hoy salí de mi casa, cogí la guagua de Tixa a las 7 de la mañana y llegué al Parlamento a las 8:30. Uf. En un trayecto que se haría en cuánto tiempo para ubicar a Pues los que en no. coche 20 minutos. 20 minutos y es hora y media, ¿no? Y eso hoy mismo, de hecho, corriendo porque pensé que incluso no llegaba, ¿no? Claro. Entonces, esa realidad es la que no podemos ocultar con titulares de prensa. Tenerife lleva mucho tiempo sufriendo las consecuencias de las colas, especialmente el norte y ahora el sur también de una forma abrumadora, como para tener esa capacidad tan fácil de proyectar o de sacar titulares donde detrás, lo que hay detrás es, oye, son horas de carretera y sufrimiento colectivo, es tiempo de vida y sobre todo, y lo más importante es que escuchamos medidas estrellas sin que nos cuenten cuáles son las prioridades de la red viaria de la isla de Tenerife. ¿Por qué se ha dejado aparcada la variante de la laguna que sacaría del área metropolitana a un buen número importante de coches? ¿Por qué no se está hablando de eso y se están hablando de otras cuestiones, proyectos que estaban pues, a punto de culminarse y que bueno, que no tenemos noticias o que parece el gobierno no tener Claro. demasiado interés. La realidad de hoy es que, o la realidad de esos 15 días que estuvo el proyecto piloto, es que las colas se trasladaban a las carreteras generales, a las carreteras secundarias de acceso
a la autopista. Por lo tanto, si esa es la solución que proponen en el Cabildo para que cuando tú miras la cámara de tráfico, que es lo que miramos la gente que vamos a coger la autopista, a ver si salimos un poquito más tarde, un poquito antes, para no coger mucha cola, tú ves fluidez, si ese era el objetivo, evidentemente, pero los coches siguen circulando por las carreteras generales, ¿no? Por lo Sí, tanto, sí. tenemos cuanto menos dudas, ¿no? Bueno, y ahora que también hemos hablado justo de Tenerife ayer y que ha nombrado también a su compañero Pedro Martín, ayer si no me equivoco, reunión con Acufade, ¿no? Para pues conocer también un poco lo que están haciendo la asociación y ver de qué manera pueden apoyarles. ¿Qué conclusiones se saca de ese encuentro el día de ayer? Sí, ayer estuvimos en Acufade, con Acufade, que es una entidad pues, que tiene un respaldo social importante por la labor que hacen en el entorno de las personas y del cuidado de las personas. Estuvimos hablando mucho de lo que nos queda por hacer, de la aplicación de la Ley de Servicios Sociales, de la financiación del catálogo de servicios sociales, con esa acreditación de asistente personal que es tan importante para la autonomía personal. Recogimos sus propuestas y sobre todo, y lo más importante, el Partido Socialista en todos los niveles está en una escucha permanente con colectivos, con la sociedad civil para hacer llegar sus reivindicaciones al Parlamento de Canarias o poder contribuir a mejorar la prestación de los servicios que hacen o el problema individual que puedan tener. Hemos tenido, no ayer porque es verdad que fue ayer mismo esta visita, pero hemos tenido una agenda intensa de contactos con entidades, con el sector empresarial, con el sector sindical, con la responsabilidad de ser el principal partido de Canarias, el partido que ganó las elecciones y el que mayor poder en número de diputados y diputadas tiene en el Parlamento de Canarias. Estamos en permanente escucha activa desde el primer momento y hasta el último con el fin de también intentar mejorar las políticas y que la ciudadanía y los colectivos vean en el Partido Socialista pues una herramienta aceptada para poder hacer mejor su trabajo, ¿no? Bueno, ayer, como decía, le veíamos con Pedro Martín, también con Elena Mañez, si no me equivoco, ¿no? En esa cita. Entiendo que, y como secretario de organización del PSOE, hablaron de lo ocurrido el domingo, de el PSOE y ese mal resultado en las elecciones gallegas. A mí la verdad es que me sorprende, esto forma parte del permanente ruido mediático, ¿no? Que en el que vivimos todos, que contribuimos todos y que consumimos todos, ¿no? El Partido Socialista es verdad que no tuvo un buen resultado, perdió diputados, perdió 50.000 votos, pero vamos, que venía siendo la tercera fuerza política ya desde las anteriores elecciones y esto no justifica que yo esté contenta con unos resultados que evidentemente no los estoy. Lo que quiero decir es que lo natural, con el histórico electoral y sociodemográfico de Galicia, era que el Partido Popular ganara y que desgraciadamente el Partido Socialista no liderara la oposición porque no lo venía haciendo de antes. Por lo tanto, aquellos que ven cambios de tendencia, derrota del Partido Socialista, va a desaparecer el PSOE, como dice la señora Ayuso, creo que tienen una óptica, unas gafas bastante mal graduadas, ¿no? Esto no quita para que el Partido Socialista, evidentemente, haga un trabajo y tenga que hacerlo de cara a las próximas elecciones y afrontar las necesidades de los gallegos y gallegas y que reconozcan en el Partido Socialista un partido de fortaleza. Es verdad también que hay determinados factores que no se dan en otras comunidades autónomas, como por ejemplo que el Partido Socialista ha cambiado de candidato en las últimas 5 elecciones, ¿no? Gómez Besteiro se presenta a las elecciones del 18 de febrero después de haber sido elegido recientemente. Por lo tanto, también es cierto que el BNG lleva 4 años liderando la oposición con un perfil muy fuerte y de permanencia en el Parlamento gallego, ¿no? Por lo tanto, hay elementos que nosotros como organización política tenemos que analizar para mejorar, pero ni mucho menos esto es el fin del Partido Socialista, un descalabro de Pedro Sánchez o una cuestión que haga caer al secretario general, ni muchísimo menos como barbaridades que hemos escuchado en los últimos días. ¿Es un resultado que nos gusta? No, no.
Pero Que claro, queremos mejorar es evidente, sí. pero no es un castigo a Pedro Sánchez. Pero con ese argumento de que, bueno, que Galicia siempre ha sido, como decía, ¿no? Social y demográficamente, ¿no? Del Partido Popular. Lo mismo pasaba en Andalucía, que era social y demográficamente del PSOE, pero hubo un giro y el Partido Popular se apropió Sí. de Andalucía. A lo mejor se podía esperar que algo así pudiera también pasar en Galicia, ¿no? Sí, también hay que recordar que aquellas primeras elecciones que gobierna el Partido Popular, el Partido Socialista había ganado las elecciones, aquellas elecciones de diciembre, ¿no? Esto no quita, evidentemente, para que el partido, como lo está haciendo Juan Espada, haya retomado el pulso de la ciudadanía en Andalucía y está haciendo un buen trabajo que creemos que va a tener el resultado, pero desde luego que el Partido Socialista en Galicia tiene un 14% de los votos, es cuanto menos respetable, no lleva a la desaparición de absolutamente nada. También hay que recordar que el Partido Socialista en Galicia el 23 de julio tuvo el 30% de los votos, un respaldo social importantísimo y que por lo tanto lo que debemos hacer como organización política es compaginar la intención de voto en unas generales, en este caso con las autonómicas, ¿no? Es un trabajo que nosotros debemos hacer con los factores que tenemos, que como insisto, un candidato que desgraciadamente en las últimas 5 elecciones hemos ido cambiando, quizás esto no sea lo más acertado para que la gente identifique un liderazgo en la oposición y lo hemos visto, pero vamos, en cualquier caso, creo que no se puede malinterpretar un resultado electoral haciendo con una confusión estatal cuando tuvimos las elecciones generales hace escasos 7 meses. Pero si hubiese sido al revés y el PSOE, pues con el BNG puede gobernar y pierde la mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no habrían hecho una lectura nacional de, bueno, de que el PP se desinfla, etcétera, etcétera? A lo mejor eso sí también lo podemos haber visto a la inversa. Si estuviéramos hablando de País Vasco, donde tendremos elecciones en próximos 2 meses aproximadamente, donde históricamente el Partido Popular no tiene representación y eso no le quita, escasa representación, eso no le quita legitimidad para ser un partido que gobierne este país con vocación estatal. ¿Usted cree que nosotros leeríamos eso? No, históricamente el Partido Popular en el País Vasco o en regiones tan importantes como Cataluña tiene una representación escasa, mínima. Y es lo previsible que vuelva a pasar incluso en peores condiciones. Es lo previsible. Por lo tanto, uno también tiene que saber en los territorios en los que juega y cómo se juega, ¿no? Y evidentemente para eso también hay análisis y estudios sociodemográficos y no solo me estoy refiriendo a las encuestas, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos que hacer una reflexión, evidentemente, porque, insisto, no nos gustan los resultados, pero debemos también empezar a medir las cosas como son, en su justa medida, sin la exageración esta que nos intoxica permanentemente de la política llevada al extremo, ¿no? Un poco más de serenidad. Bueno, para ir acabando ya muy rápidamente, preguntas parlamentarias del PSOE para el próximo pleno que ya tengan ya en mente. Me encantaría decirlo, pero hasta las 12, que hay junta de portavoces hoy. Algunas sabemos, pero no voy a desvelar el secreto del próximo pleno del grupo parlamentario porque hoy tenemos junta de portavoces, las preguntas se registran el jueves antes de las 10 y todavía pues estamos con esas cuestiones. Sabemos ya materias que vamos a llevar en materia de comparecencias, en proposiciones no de ley, pero hasta las 12 de hoy. Bueno, tiene que intentarlo. A ver si había alguna sorpresa y a ver si había algún, no sé, algún detalle que pudiéramos contar antes, pero bueno, habrá que esperar hasta las 12, como bien dicen, ir a fierro. Bueno, para acabar como empezábamos, también con un tono, digamos, más amable, decían ir a fierro que, bueno, que se ha visto en casi todas las películas de la Gala de los Goya. ¿Qué tal La Sociedad de la Nieve? Bueno, es impresionante. Lo digo yo, ¿no? Que soy la última que sabe de cine, pero y después del éxito total que tuvieron en los Goya, pero la verdad es que la propia intensidad de la película, con la que te sumerges desde el minuto cero hasta el final en el mismo escenario, con la historia, con la delicadeza que cuentan cada momento, quien no la haya visto, por supuesto, que la vea porque además está extremadamente cuidada en todos los términos de la elaboración de la película, ¿no? Así que quien no lo vea, todavía queda mucho para el fin de semana, pero ahí queda la recomendación. Ahí queda la recomendación. ¿Y alguna serie también que esté viendo a día de hoy, Nira Fierro?
Pues ahora series no estoy viendo, la verdad. Estoy escuchando podcast, pero Bien. no estoy viendo series. Mm, Estoy escuchando un podcast que voy a recomendar que se llama Cuenta Cuadros, vale. que nos cuenta pues la intrahistoria de obras de arte, que creo que también puede ser interesante para tener de vez en cuando la mente descansada y abierta. Sí, sí. Y además en hora y media de trayecto en guagua también entiendo que da tiempo para relajarse un poco y poder escuchar cosas como uno, este podcast en este caso, que también uno aprovecha más el tiempo, ¿no? No te puedes imaginar la cantidad de cosas que te pasan por la cabeza a las 7 de la mañana. Bueno, en fin, ¿qué vamos a Está claro. hacer? Esta es una de las cuestiones que es cuando Sí, uno aterriza, ¿no? Y ve la práctica de las cosas, dice, esto es imposible. claro, efectivamente. Bueno, Nira Fierro, secretaria de Organización del Partido Socialista, también presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Regional, gracias por estos minutos y muy pendientes también de toda esa actividad dentro del grupo y también dentro de la formación y como siempre pues contándolas aquí en A Buenas Horas. Muchísimas gracias, Nira. Muchísimas gracias a ti, un beso grande. Hasta luego. Igualmente, Chao. chao, cuídate.